Con cosas nuevas y hoy tenemos un segmento especial y para ello hemos invitado a una persona especialísima, así que Laurita, por favor, cuéntenos quién es Paola Alexandra Osa. Encantada Luis Felipe. Paola Osa, Customer Service Trainer, ha dedicado su vida profesional al conocimiento profundo del servicio al cliente, tiene más de 25 años de experiencia en el área. Yo sé que quienes nos están mirando a través del www.contigofm.live van a decir, ¿tiene 25 años de experiencia en el área? No le creo. Sin embargo, así es. Empezó jovencita, eso es cierto, cuenta con varios estudios y certificaciones. Certificación internacional en Customer Service, Leader and Trainer, otorgado por el Service Quality Institute. Profesional en diseño y administración de la experiencia del cliente. Customer Experience Design por el ICSA. El ICSA es el International Customer Service Association de Latinoamérica, del cual también es miembro oficial. Diseño de experiencias de servicio al cliente en la Universidad Austral, diplomado en gobernanza en la UDLA, embajadora del Consejo Violeta de la Cámara de Comercio a partir recién de la semana anterior, y es autora del libro Descubriendo paso a paso la excelencia del servicio al cliente. Por cierto, nos ha traído 2 ejemplares del libro para sortearlos entre quienes escuchen la entrevista y ojalá tengan alguna inquietud o comentario para nuestra invitada. Muchos hemos ido a comprar algo, hemos ido a buscar un servicio y claro, a veces terminamos súper decepcionados del mal servicio o a veces terminamos impactados por un servicio maravilloso que hemos recibido. ¿Cómo hacemos para que las personas sean cada vez más amables en las interacciones sociales y sobre todo comerciales? Paola, muy bienvenida. Bueno, muchísimas gracias Laura, muchas gracias Luis Felipe por esta invitación, encantada de estar con ustedes y compartiendo hoy en este maravilloso programa. Y bueno, en realidad sí, el servicio al cliente es algo que me apasiona. Creo que el trabajo no debería ser un trabajo, sino debería ser una pasión y se convierte en una diversión. Y esto es lo que yo hago día a día. Mi objetivo principal definitivamente es cambiar esa percepción que existe en el país del servicio al cliente. Indiscutiblemente tenemos mucho que mejorar y siempre tenemos algo que cambiar y mejorar, pero en el área de servicio al cliente este es mi propósito. Entonces sí, efectivamente Laura, muchas veces nos topamos con sorpresas de clientes, de personas que nos tratan de una manera poco amable, poco cortés, y nos llama la atención cuando somos bien tratados en un lugar, cuando en realidad debería ser la normalidad, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta invitación y para esto estamos aquí para conversar hoy. Yo tengo una pregunta que seguro va a abrir el debate, ¿no es cierto? Invitamos a la gente que se interactúa al 098-399-0020. Creo que con esta pregunta vamos a abrir el debate. Okay, a ver. ¿El cliente siempre tiene la razón? No, de hecho... antes nos decían que sí. Sí, exacto. Antes se manejaba la teoría que el cliente siempre tiene la razón y en pos de eso teníamos que satisfacer las necesidades de nuestro cliente y cumplir lo que nos estaba pidiendo. Una de las teorías que yo pongo en el libro, no se olviden de contactarnos para que se puedan llevar uno de ellos, es justamente eso. El cliente no siempre tiene la razón. Porque nos hemos dado cuenta que muchas veces existen requerimientos de clientes que se salen no solamente de nuestros presupuestos, de nuestras políticas, de nuestras normativas como empresa. Sin embargo, yo les invito a que reflexionen lo siguiente. Si bien es cierto, el cliente no siempre tiene la razón, pero es la razón de ser de nuestra organización. Claro. Entonces, dicho esto, nosotros no necesariamente debemos darle la razón al cliente, pero sí darle opciones para solventar ese requerimiento y lo más importante, lograr que el cliente se quede con nosotros, ¿sí? Hay otro tema también que es parte de esto, que no todos los clientes son para todas las empresas. No todos los servicios son para todo el mundo. Entonces, ahí también tenemos que balancear un poco si en realidad yo como cliente necesito el producto de esa organización o puedo adquirir otro. De pronto lo que yo estoy buscando no se consolida con lo que esta empresa me está brindando y viceversa. Yo como empresa no le puedo dar al cliente lo que está buscando. Entonces, también analicemos esto. Sin embargo, mi línea principal es que el cliente es la razón de ser de nuestra organización y tenemos que trabajar para que el cliente se quede en la organización, fidelizar y retener al cliente. Hablando de aquello, los pilares fundamentales de servicio al cliente que debemos tomar en cuenta siempre, ¿cuáles son? Ok, yo tengo 3 pilares que para mí son indiscutibles y de hecho deberían ser pilares básicos de convivencia social, ¿no? Okay. Que es la amabilidad,
la empatía y la honestidad. Son los 3 pilares fundamentales de lograr un buen servicio. Amabilidad, empatía y honestidad. Y honestidad, exacto. Si tú trabajas con el cliente desde la amabilidad, ¿sí? Siendo amable, siempre recibiéndolo bien, tratándolo bien. Recordemos que la amabilidad además es un valor, ¿no? Claro. Y somos empáticos. La empatía, mucha gente dice, sí, la empatía, pero la empatía real es el ponerte en los zapatos de la otra persona. Si mi cliente está enojado, no está fingiendo que esté enojado, de verdad está enojado. Entonces tenemos que entender por qué razón está enojado. Muchas veces dice, pero no entiendo por qué se enojó el cliente si no es lógico. ¿Por qué está molesto si en realidad no pasó nada? La persona está enojada. Sí, recordemos que cada persona tiene una forma diferente de percibir las situaciones. Entonces la empatía es de verdad sentir lo que esa persona está sintiendo. Y finalmente, muy importante, es la honestidad. Yo tengo que ser honesta con mi cliente. Si yo me voy a demorar 3 días en ejecutar X proceso, díganle que son 3 días. No mañana o a las 5 o a las 3. No, seamos honestos y digamos los tiempos reales. Y si yo no puedo suplir ese requerimiento, seamos honestos con el cliente. No solo por no perder el cliente. Nos empiezan a llegar preguntas. Esta pregunta nos llega del 856, no tiene el nombre. Dice, buenos días, ¿cuáles serían las estrategias para atender a clientes difíciles? Ay, me ganó la pregunta. Iba a decir, claro, muy linda la amabilidad, la empatía y la honestidad. Sin embargo, sí hay clientes difíciles o a veces nos convertimos en clientes súper difíciles. Sí. De hecho, les voy a decir una anécdota. A mí me gustan los clientes difíciles. Son un reto. Claro que sí. Son un reto. A ver, para manejo, les voy a dar un tip muy general para un manejo del cliente difícil. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar. ¿Sí? Tener en realidad una escucha activa es muy importante. Porque a veces lo que uno quiere es ser escuchado. Y exacto. Peor si te dicen, no quiero saber. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero, escuchar. ¿Sí? Escuchar qué es lo que la persona necesita. Un cliente difícil son personas que normalmente terminan haciendo requerimientos o reclamos en otro tipo de tonalidades. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es escuchar. Escuchar bien lo que el cliente desea, ¿sí? Segundo, dejar que el cliente hable, no interrumpamos. Porque cuando una persona está molesta o se trata de este tipo de clientes difíciles, que normalmente los clientes difíciles tienen un temperamento sanguíneo, que son explosivos, entonces yo tengo que escuchar, dejar que hable y sobre todo tomar nota. Tomen siempre nota de todo lo que el cliente está diciendo. ¿Por qué razón? Porque el momento en que estamos en esta conversación con el cliente se nos pueden pasar cosas por alto. Si es que yo tomo nota y después hago un resumen con el mismo cliente validando lo que me está diciendo, estoy haciendo algo que, aunque ustedes no lo crean, cuando estamos enojados, nosotros necesitamos drenar ese enojo, ¿sí? Entonces, cuando tú hablas o escribes, vas bajando el nivel de enojo que tienes. Cuando tú haces resumen y le empiezas a repreguntar al cliente, haciendo que él valide lo que está diciendo, el cliente te está contando la historia una segunda vez. Y al escucharse él mismo lo que está diciendo, empieza a calmarse. Entonces, esta es una estrategia que a mí siempre me funciona. Sin interrupción. Es decir, para hacer un pequeño resumen, ¿no es cierto? El cliente llega y me expone bla, 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 lo que él quiere, yo le tomo nota, obviamente, sin hacer notar como que no me importa, porque si el cliente es iracundo, molesto, ¿no es cierto? A ver, ¿me está atendiendo o está escribiendo? Obviamente, señor, permítame, voy a anotar lo que es su requerimiento, etcétera. Más o menos como en el restaurante, confirmo su orden, ¿no es cierto? Exacto. Es más o menos del mismo tema, ¿no es cierto? Exacto. Le confirmo que a veces resulta súper cansón, pero ¿qué? Te repito, sí, ya le dije, señorita, sí, pero permítame, para no fallar, le repito su orden. Entonces, es ese mismo ejemplo que hemos recibido en los restaurantes, cuando nos repiten la orden. Así es. Ahora, les doy un tip adicional. Yo hablo mucho del tema de la psicología del cliente en mis capacitaciones, lo hemos conversado, Laura, que es aprender a leer al cliente a través del lenguaje verbal y no verbal. Y un tip que funciona muy bien es el contacto visual. Cuando yo estoy con un cliente, hago contacto visual porque esto le hace sentir que le estoy poniendo atención. Tomo nota, hago contacto visual y asentir con la cabeza le da a entender que estoy escuchándole. ¿Sí? Esto es parte de un proceso de una empatía real. Perfecto. ¿Qué otro tipo de clientes hay? Ya hemos visto este cliente enojado, este cliente que está molesto y que quiere quejarse. ¿Qué otro tipo de clientes? En los clientes hay diferentes formas de clasificarles, ¿no? Por el temperamento, por el carácter, por la personalidad, por el tipo de cliente. Sin embargo, hablando de una forma general, tenemos el cliente pasivo.
el cliente indiferente, que son los dos tipos de cliente que a mí personalmente menos me gustan, porque son esas personas que jamás se quejan. No sabes qué pensarán. No sabes qué pasó, no sabes qué hiciste mal, porque uno de los mayores feedback que tenemos como organización es que el cliente se queja o nos deje una nota para entender qué es lo que estoy haciendo mal, ¿cierto? Porque muchas veces en las organizaciones no lo vemos, estamos en el día a día y no vemos estos pequeños detalles. Este tipo de cliente se da media vuelta y se va, cruza la puerta y habla mal de nosotros. Pero nosotros nunca supimos qué pasó. Okay. ¿Ya? De ahí tenemos el cliente colérico, que es este cliente que sí, que explota, es el que nos ha pasado muchas veces, a todos nos ha pasado, estamos en un banco, estamos en algún restaurante y es el que se para, alza la voz y altera a todo el mundo. Así es. ¿Ya? Y también tenemos el cliente temperamental. Y estos dos clientes se clasifican justamente en esto, que se quejan de forma explosiva. Ok. ¿Ya? Y hay otro tipo de cliente que se me está olvidando, que es el que lo sabe todo. Ese que los médicos y los abogados pobrecitos les pone en conflicto porque dicen es que busqué en Google, es que encontré esto en tal página, entonces todos lo saben y es más difícil de guiar. Y es más complicado. Sí, exacto. Hay una pregunta, un amigo es interesado, esto es del 121, dice, buenos días, David, pero una consulta. ¿Al cliente nuevo se lo gana por precio o por servicio? Por servicio. Definitivamente. A ver, si bien es cierto, el precio tiene un factor en la toma de decisión, pero puede ser un producto más costoso que otro, pero si tienes una calidad de servicio que te da muchos más beneficios, las personas sí escogen servicio y eso está comprobado. El precio ya hoy en día no es un factor fundamental. Hay otros temas que son directamente relacionados con el tema del servicio. Además, porque puedes conseguir el mismo producto al mismo precio en distintos lugares. Y allí sí ya no es una exclusividad, ya tienes que elegir por otros factores. Ahora que hablaste del cliente colérico o el cliente que se queja, ¿qué nos aconsejas tú? Cuando recibimos un mal servicio, a veces nos da pena, nos da vergüenza quejarnos, porque como tú has expresado en una fila de banco, que es el ejemplo, digamos, más común, también tú estás enojado, pero no te quejas porque hoy me da pena, qué vergüenza, me da pereza, estoy en otra. ¿Hay que quejarse cuando recibimos un mal servicio o un servicio no adecuado? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo se hace esto? A ver, sí, y les voy a decir una cosa. Culturalmente, en nuestro país, las personas no se quejan. Claro, no se quejan. O sea, reciben un mal servicio y lo que hacen es darse media vuelta y no regresar. Okay. Quejémonos, porque la forma en la que nosotros podemos empezar a exigir que haya una mejor calidad de servicio es quejándonos. ¿Con quién nos quejamos? Con la persona que nos atendió mal, es el primer paso, que muchas veces las personas no se dan cuenta. Segundo paso, con el jefe de esa persona, ¿sí? Y así seguir escalando si es que no hay una respuesta. Pero sí es válido quejarse. Y justamente yo te iba a decir, mi querida Paula, el mensaje final que tú vas a dar a la gente, yo creo que ese sería el mensaje final que le quieres dar a la audiencia, que se queje, que haga valer sus derechos. Sí. O sea, es importante que la gente se queje cuando recibe un mal servicio y de igual forma que felicite cuando recibimos un buen servicio. Esa es la otra parte que también es importante y no siempre lo hacemos. No, así es. Yo tengo este ojo, ¿no? Cuando entro a cualquier lugar, como lo haría un arquitecto cuando entra a ver una construcción, como lo hace un médico. Claro, yo cuando entro a un lugar siempre analizo la calidad de servicio. Entonces, mis hijos son como que, mami, ya vas. Le digo, espere, disculpen, porque en realidad debemos de mejorar. Y cuando tenemos un buen servicio, felicito. Sí, lo felicito. De hecho, muchas veces he posteado en mis redes felicitando a lugares donde te atienden muy bien, porque vale la pena reforzar eso y validar eso. ¿Ok? Sí. Perfecto. Bueno, qué interesante. A la gente estuvo pendiente y yo tengo ya 2 personas que han participado con preguntas. Okay. Bueno, luego hubo más preguntas, pero ya las solventaste tú mismo con tu, perfecto. con tu charla, las solventaste. Entonces tengo 2 personas, la persona que termina el teléfono en 3856 y en 7121. Esas 2 personas son las que se han llevado este libro, Descubriendo Paso a Paso la Excelencia en Servicio al Cliente, por Paola Oso. Muchísimas gracias, qué interesante conversación. Siempre es bueno decir lo bueno y lo malo, sobre todo lo bueno, creo que es más importante. Sí. Muchísimas gracias, Paola. Siempre esta también es tu casa, 104.9 Contigo FM. Gracias por estar aquí y por los mensajes tan valiosos para nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, a las órdenes, ustedes, gracias por este lindo programa.